Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro para pedirle al Señor la bendición de la comprensión del mensaje de esta oportunidad. Bendito Dios, te agradecemos tu amor y misericordia y suplicamos que tú nos hables en el mensaje de esta hora. Ayúdanos a comprender, Señor, las revelaciones proféticas del libro de Daniel. Bendíganos usted en su amor, protéjanos y cuídenos. En sus manos encomendamos esta causa, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estimadas hermanas, amigos, amigas, las profecías reveladas en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 11, están llegando al final de su conclusión. Los 4 reyes persas que se revelan en Daniel capítulo 11, verso 2, ya cumplieron su hegemonía histórica. El rey valiente que aparece en los versos 3 y 4, que representa al imperio greco-macedónico, también quedaron en el pasado. Este imperio se dividió en 4 partes y prevalecieron el rey del norte y el rey del sur, en Egipto y en Siria. Esa controversia en estos 2 reyes que prevalecieron en los días del imperio greco-macedónico también concluyó, cuyo relato está referido entre los versículos 5 y 9 de Daniel capítulo 11. La historia del imperio romano de Occidente también ya alcanzó su fin, asunto que está referido en Daniel 11, del 10 al 19. El cobrador de impuestos que saldría a cobrar tributos que corresponde a los 10 reyes en los cuales se dividió el imperio romano, también terminó. La aparición del hombre despreciable a partir del versículo 21 hasta el 39 de Daniel 11 también concluyó con la herida de muerte que recibió el hombre despreciable o Roma papal, como se describe en la palabra del Dios viviente. Del verso 40, cuando se habla al cabo del tiempo, la experiencia del rey del sur que contiende contra el hombre despreciable también está en el pasado. Nuestro presente está propuesto entre los versos 40 al 45. El rey del norte, que representa a los Estados Unidos, está en su pleno ejercicio. Ya vemos al rey del norte contendiendo con el rey del sur. Constantemente han surgido tropas, gente de a caballo y naves, con las cuales este reino ha tratado de detener la expansión del hijo social y político de la Francia revolucionaria. Moab, Edom y Amón están plenamente representados en nuestro tiempo. El rey del norte o Estados Unidos
se ha apoderado de las riquezas de Egipto, de Etiopía, de Libia y de la mayoría de los pueblos de la tierra. Ya he escuchado el rey del norte en diversas oportunidades noticias que lo han llenado de temor, procedentes del oriente y del norte. Y frente a cada circunstancia ha salido con gran poder y furia para matar a sus oponentes. Y del verso 45, que habla que este reino plantaría las tiendas de su palacio entre los mares, está totalmente cumplido. Y lo único, queridos amigos, que falta del cumplimiento de la profecía de Daniel 11, lo único que falta es que este reino se levante contra el monte glorioso y santo, figura que representa a la iglesia del Dios viviente en el tiempo del fin. Y esta iglesia del Dios viviente en el tiempo del fin, que tiene 7 caracteres fundamentales, no son los únicos, pero tiene 7 caracteres fundamentales, ya está en pleno vigor. Solo falta que este reino se levante con toda su furia contra esta iglesia que representa a la corporación adventista del séptimo día. No podemos menos que decir, bendito sea el Señor. Pero antes que el rey del norte o Estados Unidos se levante contra el monte glorioso y santo, o iglesia del Dios viviente en el tiempo del fin, iglesia adventista del séptimo día, antes que este reino se levante, el Señor va a probar la fidelidad de su iglesia. La prueba no es lo mismo que la tentación. La prueba tiene su origen en Dios. La tentación tiene su origen en Satanás. Dios, dice la Sagrada Escritura, no tienta a nadie, pero sí el Señor Dios Todopoderoso prueba a sus fieles a través de toda la historia, de tal suerte que ellos manifiesten su fe, su amor, su fidelidad y sus obras de servicio a la causa del Señor. ¿Y cuáles son las pruebas de fe, de amor, de servicio y de fidelidad que el Señor Dios Todopoderoso aplicará a su iglesia adventista del séptimo día durante la época final de la historia, antes que los Estados Unidos se levanten contra el monte glorioso y santo? Al menos, permítame compartir con ustedes 6 pruebas que todas las personas que aman al Señor seremos probados en estas 6 circunstancias de vida. Esta reflexión nos invita a concentrar nuestra atención hacia el interior de nuestro ser, porque solo usted sabe en lo más íntimo de su vida si usted está aprobando la prueba de fidelidad o no. Quizás nosotros pudiéramos engañar a los ángeles, pudiéramos engañar a nuestros pastores, pudiéramos engañar a nuestros ancianos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, pero a Dios no podremos engañarlo jamás, porque Él ve hacia el interior del alma. Jesús dijo, yo soy
el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuáles son estas 6 pruebas en las cuales el Señor probará nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestras obras de servicio y nuestro amor a la causa de Cristo? Permítame ejemplificar con una circunstancia que se aprecia constantemente en las Sagradas Escrituras. Ciertos personajes de la Biblia, aunque son reales, son personas que existieron. Sin embargo, esas personas o esos personajes bíblicos son figuras de los siervos de Dios que han vivido en diferentes momentos de la historia. Ejemplo, Elías. Existió el profeta Elías. Sin embargo, su experiencia es una figura de la iglesia de Dios que vivirá en el tiempo del fin. Por ejemplo, de Elías se dice en el libro de Malaquías capítulo 4, verso 5, que se levantará el espíritu de Elías antes que Jesús venga a la tierra. Es decir, la iglesia que vive antes de la segunda venida de Jesús experimentará las experiencias que tuvo Elías en su ministerio terrenal. De tal suerte que Elías no es el único símbolo que representa a la iglesia en la época final de la historia. También lo es Daniel. Daniel es una figura de la iglesia de Dios durante la época final de la historia. Y las experiencias que vivió Daniel resultan asombrosas, pero son las mismas experiencias que viviremos nosotros en la época final de la historia. En las pruebas que experimentó Daniel en el imperio babilónico histórico, son las mismas pruebas que experimentaremos nosotros en el imperio babilónico místico. Querido amigo, ¿y cuáles son las pruebas de fidelidad, de amor, de obediencia y de servicio que vivió Daniel en el imperio babilónico histórico? Detengámonos en las siguientes 6 experiencias de Daniel, en las cuales el siervo de Dios salió victorioso, y es de esperar que la victoria también selle nuestra experiencia espiritual en nuestra vida. Primero, Daniel fue probado en la fidelidad a los consejos de salud que Dios le propone a la familia humana. En el capítulo 1 de las profecías de Daniel, se nos relata el hecho que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, héroes de la fe, fueron probados en el régimen de salud. Queridos amigos, el régimen de salud no depende de los microbios, de los virus, no depende de las bacterias, no depende de la fisiología de los órganos. El régimen de salud depende de su sistema de alimentación. Si este sistema es favorable a la salud, nosotros recibiremos la bendición de Dios. Pero si nosotros nos apartamos de los consejos divinos, recibiremos las consecuencias de esa apostasía en esta obra. No porque Dios nos castigue o porque Dios sea malo. Lejos está el Señor de provocar esa sensación en nosotros. Al contrario, la Biblia dice que Él es misericordia. No quiere que ninguno perezca. Por eso que Él nos plantea una prueba de fidelidad semejante a la de Daniel en nuestro tiempo.
Daniel fue incitado a comer de la comida que se servía el rey de Babilonia y de las bebidas que bebía el rey Nabucodonosor. Ahora tenemos, por el aporte de la historia, algunos antecedentes de las dietas que usaban los babilonios para alimentarse. Entre sus dietas estaba la serpiente, el ratón y el cerdo. Y entre las bebidas favoritas estaba el alcohol. Cuando Daniel vio estas cosas sobre la mesa del rey, habló con el mayordomo y le dijo, Daniel 1:11, danos a beber agua y legumbres y prueba la obra de Dios. Efectivamente, aunque el mayordomo tuvo dudas en este asunto, le permitió por 10 días. Y al término de los cuales la palabra del Señor dice que Daniel parecía más vigoroso, más saludable, más inteligente que el resto de todas las personas que comían de la merienda del rey. Esta prueba de fidelidad a los principios de salud con las cuales Daniel fue educado en su niñez, en su adolescencia y en su juventud, fue la clave para que este siervo del Señor se distinguiera plenamente en la sociedad babilónica de su tiempo. Exactamente acontece lo mismo en la época final de la historia. Nuestro Dios nos ha regalado por medio de su palabra y por medio de la mensajera del Señor una serie de consejos saludables, reunidos todos bajo un eslogan: reforma de los hábitos de vida en pro de la salud. Algunas personas quieren ahorrarse palabras y dicen reforma pro salud. Otros quieren más ahorro aún y dicen reforma. Espero que nos sigan achicando el concepto y quedemos en un re. Lo que el Señor quiere es que nosotros en este estilo de vida practiquemos los consejos de salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice el Señor, y que tengas salud. ¿Y por qué tiene tanta trascendencia la reforma de los hábitos de vida en pro de la salud como prueba de fidelidad a Dios en el tiempo del fin? Porque el régimen intemperante de vida del mundo es totalmente contrario al régimen saludable que ha recibido la Iglesia como consejo divino. El Señor llamó la atención a este asunto a través del apóstol Pablo cuando él escribió a Timoteo diciéndole, 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 en adelante, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Esto quiere decir a predicadores engañadores que amonestarán al pueblo para que no se casen ni coman alimentos saludables que Dios creó para todos los que entienden la verdad. ¿Usted entiende la verdad? Por lo tanto, este consejo es para usted. Y añade el Señor que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando la sociedad se dedique a comer y a beber, a casarse. Y también agregó nuestro amado Jesús, como en los días de Lot,
así será en los días del Hijo del Hombre. Por tanto, dijo el Señor en Lucas, capítulo 21, verso 34. Velad y vigilad para que no seáis hallados en glotonería ni en embriaguez. O sea, hay una preocupación constante del cielo para que nosotros, los siervos del Dios viviente en el tiempo del fin, practiquemos los consejos saludables de la reforma de los hábitos de vida en pro de la salud. Permítame concluir esta primera prueba con una pregunta. ¿Está usted observando los consejos de la reforma de los hábitos de vida en pro de la salud? Esta es una prueba de cada día. Es una prueba constante. Y el Señor, aunque a usted le parezca imposible, a través de sus ángeles, está contemplando nuestro comportamiento. ¿Cuánto valoramos el templo de Dios? Porque nuestro cuerpo es templo del Padre, es templo del Espíritu Santo y es templo de Jesucristo. Por lo tanto, es un cuerpo sano y santo. Presentad vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por consiguiente, queridos hermanos, les invito a que ustedes salgan triunfadores de esta primera prueba que Daniel triunfó, venció y fue reconocido públicamente por las ventajas que tiene el régimen que Dios estableció para el hombre. No puedo menos que decir: bendito sea el Señor. Pero esta no es o no fue la única prueba que experimentó Daniel, ni tampoco será la única prueba que experimentaremos los adventistas del séptimo día. Hay una segunda prueba, la cual está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Aquí el Señor reveló al rey Nabucodonosor el devenir histórico de los reinos desde Babilonia hasta el fin del tiempo. El devenir histórico concluye con la visión de una piedra que golpea los pies de la imagen con la cual soñó el rey. Y esta piedra se transformó en un monte precioso que hinchó, dice la Biblia, toda la tierra. ¿Cuál es la prueba de fe de los adventistas del séptimo día tocante a Daniel 2? Aquí hay, queridos amigos, dos asuntos fundamentales en los cuales estamos siendo probados constantemente. Uno es la historia y el otro es la profecía. Observe que Babilonia la Babilonia histórica de Nabucodonosor hizo esfuerzos imposibles por comprender tanto la historia como la profecía. Fueron traídos los magos, los hechiceros, los agoreros, los adivinos, los astrólogos para que dieran su opinión. Y todos se estrellaron en la incompleta incomprensión del mensaje de la historia y del mensaje de la profecía. El Señor en el tiempo del fin ha levantado una iglesia semejante a los días de Daniel para que le enseñe a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros, a los reyes, a la gente, a todo el mundo, para que le enseñe la historia de la Biblia y para que le enseñe al mundo la profecía. Ambos contenidos están en la palabra profética más
segura, dice la Biblia, a la cual hacemos bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y cuál es la historia que prevalece en el tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 14, verso 6 lo dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, aquí está la historia del evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en cuanto a la profecía que anuncia la segunda venida de Jesucristo, este mensaje forma parte de otro conjunto de revelaciones proféticas que tienen que ver con un concepto bíblico que es casi desconocido por la gente. O es poca la gente que lo conoce y lo comprende en su perfecta plenitud. Me refiero, queridos hermanos, estimadas hermanas, a la verdad presente. Mucha gente le tiene miedo a la verdad presente y los confunde con los movimientos apóstatas. Todo lo contrario, el Señor llamó a su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, a proclamar el evangelio eterno y la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, el apóstol dice, para que todos seamos confirmados en la verdad presente. ¿Y cuáles son los mensajes especiales de la verdad presente que tiene que anunciar nuestra iglesia a toda nación? Primero, la venida de Jesucristo al mundo. Este poderoso mensaje fue el primero que recibió nuestra iglesia. De ahí surgió el nombre de nuestra denominación. Iglesia Adventista significa iglesia que anuncia el advenimiento o venida de Jesús al mundo en gloria y majestad. Pero este no es el único mensaje. Además, la iglesia tiene que presentar el mensaje de Daniel, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 10. El ángel trajo un librito abierto para que se lo diese a comer a Daniel, que es figura de la iglesia. O sea, en el fondo, la visión quiere decir que la iglesia le pida al ángel que le dé el librito de la profecía de Daniel. El profeta, Apocalipsis 10, versos 8 al 10, confiesa, yo fui donde estaba el ángel y le dije que me diese el librito. Pero en realidad la iglesia, porque Daniel ya no vive en nuestro tiempo, y la iglesia recibió del Espíritu Santo las profecías de Daniel y el siguiente mandato: tómalo, cómelo. Tomar el libro es disponerse a escudriñarlo. Comerlo significa estudiar, escudriñar la palabra profética más segura. Pero hay algo más. En el capítulo 10, verso 11, entonces el Señor le dice, después que has tomado el libro de Daniel, después que lo has comido, ahora profetízalo, enséñalo. ¿Ve que no tiene nada de oculto la verdad presente? La iglesia adventista, no lo digo con orgullo, lo digo con gozo en mi corazón, es la única que anuncia al mundo la verdad presente. Este mensaje fue dado para la iglesia de Dios en esta época final de la historia. No se lo entregó a los musulmanes, ni a los protestantes, ni a los romanistas, ni a los budistas, ni a los shintoístas, ni a los filósofos estoicos. A nadie se lo entregó, a la iglesia. Y la iglesia tiene que proclamar las profecías de Daniel, como acontece en todos los países de la tierra. Pero no solo las profecías de Daniel. Aquí, en Apocalipsis capítulo 10, verso 3,
La palabra del Señor dice que se escucharon entonces en el cielo el mensaje de amigos, y el Señor levantó un profeta en el tiempo del fin. Bueno, ese profeta es nuestra hermana, los 7 truenos. Si usted no lo sabe, nosotros no lo hemos estudiado. El Señor le entregó a la iglesia: mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Como usted puede ver, estos mensajes son necesarios para la época final de la historia, la segunda venida de Cristo, las profecías de Daniel, los 7 truenos, el santuario. Agrega en el Apocalipsis 14, verso 7, el mensaje: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El mensaje: dadle gloria, que alude a la reforma de los hábitos de vida en pro de la salud. El mensaje: la hora del juicio ha llegado. Somos los únicos en la historia humana que anunciamos la hora del juicio. Además, se demanda de nosotros que llamemos a la humanidad a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Luego se impela a la iglesia para que denuncie el carácter caído que tiene Babilonia, la gran ciudad, y la solemne amonestación divina que anuncia en Apocalipsis 14, 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Debe ser muy desagradable para Dios que la humanidad sea engañada con el mensaje de la bestia y de la imagen de la bestia. Por eso nos llama a nosotros a denunciar esos errores. Agregue a esto que hay un mensaje en Apocalipsis 18, verso 2, que es conocido como el fuerte pregón. ¿Y quiénes serán los responsables de anunciar el fuerte pregón a la humanidad? Indudablemente la Iglesia Adventista del Séptimo Día deberá denunciar los pecados de la Gran Babilonia. ¿Qué pecado? Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, e invita al pueblo de Dios que está en Babilonia, Apocalipsis 18:4, el último mensaje, a salir de Babilonia para que no sean partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esta es la esencia del mensaje adventista del séptimo día. Así como Daniel se dedicó a anunciar la segunda venida, es decir, hubo un mensaje histórico y un mensaje profético. Nosotros también en la época final de la historia tenemos el mensaje histórico del Evangelio, es decir, las obras de Jesucristo a favor nuestro, y tenemos el mensaje profético, la verdad presente. Nuevamente volvemos a agradecer al Señor por su amor y su misericordia. Tercera prueba. Bueno, antes de anunciar la tercera prueba, permítame formularle la segunda pregunta. ¿Está usted anunciando el Evangelio eterno? ¿Y está proclamando la verdad presente? ¿O juzga que esta misión es solo para los pastores y los ancianos de iglesia? Si usted juzga eso, permítame decirle con todo respeto y cariño que está en un profundo error. Esta misión es para toda la iglesia. Porque ahí probamos que amamos a Dios, que lo adoramos sinceramente. Ahora sí que estamos en condiciones de pasar
a la tercera prueba de fe que enfrentaremos los adventistas del séptimo día en el tiempo del fin. Se halla esta vez en el capítulo 3 de Daniel. Allí los héroes de la fe, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron probados en su fidelidad a la observancia de los 10 mandamientos. En este caso de los 10 de Daniel, fue el segundo mandamiento, porque el rey mandó hacer una estatua y ordenó que todos los moradores del imperio se postraran delante de la estatua. Entonces ahora Daniel y sus amigos no se postraron y fueron amenazados de ser echados en un lago de fuego, a donde efectivamente los impulsaron. Pero usted sabe que uno semejante al Hijo de los dioses, como dijo Nabucodonosor, está con ellos. Yo veo a uno, no eran 3, y como yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Estaba Jesucristo con ellos. Es decir, todos los que seremos probados en los 10 mandamientos en el tiempo de la fidelidad y obediencia de los 10 mandamientos en el tiempo del fin, tendremos la compañía de Jesús, aunque estemos en medio de un horno de fuego histórico. Queridos amigos, en los días de Daniel fue el segundo mandamiento, pero en el tiempo del fin es el cuarto. Vamos a ser probados en nuestra fidelidad en la observancia del mandamiento que declara: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová. Deseo preguntarte, querido amigo, estimada hermana, ¿estás observando, practicando con gozo, con alegría de corazón, el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Puedes creer que de sábado a sábado estamos siendo probados en nuestra fidelidad? Usted no se da cuenta que le observan desde el cielo, pero todas las miradas están puestas en la iglesia de Dios en la época final de la historia. ¡Qué chasco para el cielo! ¡Qué vergüenza para el Señor si nos hubiera afanado en nuestros propios negocios o descuidando tanto el comienzo como el final del día santo de Jehová! Dijo el Señor a través del profeta Isaías: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamaré santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Será probado, seremos probados en la reforma de los hábitos de vida en pro de nuestra salud. Seremos probados en el mensaje histórico y profético que el mundo tiene que oír. Seremos probados en nuestra fidelidad a los 10 mandamientos, especialmente en la observancia del sábado. Cuarta prueba la encontramos en el capítulo 5 de Daniel, versículos 25 al 27. Una mano escribió un mensaje profético en la pared. Y el mensaje profético decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel fue llamado a la presencia del rey, a la presencia de sus principales, de sus esposas y de sus concubinas, dice la palabra del Señor, para que le explicara a todo ese conjunto de oyentes la palabra profética más segura. Es que Dios tiene su instrumento, que es la iglesia adventista, para explicar todos los enigmas de la Santa Biblia. Día a día estamos siendo probados por el cielo para determinar con qué espíritu estamos enseñando la palabra del Señor. No se exima usted de este privilegio.
Mientras más enseñe la Biblia, más luz recibe del cielo. ¿Está usted guardando el sábado? ¿Cómo va en esta prueba de fe, de fidelidad, de amor y de obediencia? ¿Está usted enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo está en esta prueba de amor, de esperanza, de fe? Permítame pasar a la quinta prueba. También la encontramos aquí en el capítulo 5 de Daniel, pero esta vez entre los versículos 1 al 3. El rey hizo una fiesta, pero no una fiesta espiritual para estudiar la Biblia, para escuchar un mensaje, para cantar himnos o para alabar a Dios y manifestar nuestra adoración al Eterno. Hizo una fiesta para beber vino. Y trajo los vasos que habían sido usurpados por las tropas babilónicas y traídos a los templos en Babilonia. Esos vasos sagrados donde se presentaban las ofrendas a Jehová fueron llenas de vino de Babilonia. Y la gente se embriagó con ese vino. En Apocalipsis 14:8 dice exactamente lo mismo, que un sistema religioso durante el tiempo del fin, un sistema religioso llamado Babilonia la gran ciudad, está dando a beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones para engañarla. Ese vino del furor de su fornicación es, conforme a la exégesis bíblica, doctrinas falsas, doctrinas de demonios. ¿Qué está haciendo usted para aclarar la confusión de la gente? Indudablemente usted podrá apelar y decir, es que yo no sé, no tengo talentos para explicar. En fin, puede, como Moisés, puede buscar excusas para no hacer la voluntad de Dios. Ve que Moisés le dijo al Señor, pero Señor, que yo soy tartamudo. Nada que ver, le dijo el Señor. Vas con tu hermano Aarón y se arregla el problema, etcétera. El Señor tiene solución para todo, pues. Entonces, no podemos alegar que no conocemos la profecía porque podemos dedicarnos a estudiar tiempo. Apague un poco el televisor y dedíquese a estudiar la Biblia. Mire que es simple. ¿Se fija? Entonces, el Señor le va a dar a usted luz del cielo para que derribe la confusión de la gente. Usted transformado en un ministro de justicia para el cielo. O sea, el cambio es admirable. Está haciendo la voluntad de Dios en este punto. Finalmente, mi querido, la sexta prueba que enfrentó Daniel, que es semejante a las pruebas que enfrentamos los adventistas del séptimo día en el tiempo del fin, está revelada en el capítulo 6 de Daniel. ¿Usted se acuerda de la historia? Daniel estaba orando, lo acusaron delante del rey de que estaba adorando dioses ajenos y el rey, obligado por las circunstancias, lo condenó a morir en el foso de los leones. Pero Dios lo libertó. Pero Daniel, en vez de cerrar las ventanas como querían los mundanos, que cerrara la puerta, que no orara, hizo todo lo contrario. Abrió la puerta, abrió las ventanas y oraba más fuerte. Claro que nunca Daniel tuvo los privilegios que tenemos nosotros, que podemos llegar a miles de personas por la internet, que tenemos parlantes para hacer oír nuestra voz a las multitudes. Querido, el Señor nos está probando en esto.
en la práctica de los ejercicios espirituales para fortalecer nuestra vida devocional. No podemos apartarnos de los consejos de Dios. Al menos permítame mencionar 4 consejos que en el cielo se dan cuenta enseguida si usted los practica o no. Primero, la oración. Enseguida se echan de menos sus oraciones. Si usted está cansadito, si está cansadita, y entre bostezo y bostezo dice: Padre, te suplico que tú me guardes. Y se quedó dormido. Usted jura que lo escucharon, pero no es así. El Señor quiere que usted aparte tiempo para comunicarse con Él. ¿Cómo tiene tanto interés de llamar a su noviecita en la noche y puede hablar 3-4 horas con ella y no se cansa ni tiene sueño? Pero si va a hablar con Dios, ahí le viene todo el tuto. No. En el cielo se dan cuenta de estas cosas. Y no solo la oración. Dios quiere que usted aparte tiempo para estudiar la Biblia. Claro, usted repasa su tiempo, tiene que hacer esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá. Mi sugerencia es simple. Apague un rato la tele y dedique a estudiar la palabra y va a ser más fortalecido lo que usted, cree. ¿Basta con orar y estudiar la Biblia? No. Tenemos que tener comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos. Nuestra asistencia a la iglesia es fundamental, al templo. Bueno, reconozco que en estas épocas de pandemia, de dificultades, no es factible ir al templo. Pero el Señor, que sabe las cosas, nos permite comunicarnos por estos medios que nos resultan al final más cómodos. Porque piense usted, no sale de su living y tiene la iglesia en la casa. Entonces, no hay ninguna excusa para que no nos reunamos. O sea, a pesar de todo esto, el Señor le introdujo, poco menos que a la fuerza, la iglesia al interior de su casa. Y usted no se conecta y prefiere estar conectado a programas especulativos de la televisión. O sea, ¿qué quiere decirle al Señor con eso? ¿Que lo ama? ¿Que lo adora? ¿Que quiere servirle? ¿Que quiere obedecerle? Jamás, pues. Si en el cielo se interpretan nuestras actitudes y se interpretan en forma correcta. Orar, estudiar la Biblia, tener comunión con la iglesia. Y un 4 consejo, que está constantemente el cielo observando nuestra vida. ¿Cómo compartimos nuestra fe? Bienaventurado los pies del varón y de la mujer que anuncian las buenas nuevas de justicia. Eso está escrito en Isaías. Bienaventurado el varón y la mujer que anuncia, que predica las buenas nuevas de justicia. Fantástico. Usted tiene un panorama en Daniel de las pruebas que el Señor le está haciendo a su iglesia en el tiempo del fin. ¿Está orando usted constantemente? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Está compartiendo con su iglesia, teniendo comunión con ella? ¿Está proclamando el Evangelio con los medios modernos? Fíjese que usted ni siquiera tiene que exponerse para salir a la casa, porque podría bastar una llamada telefónica. No me diga que no tiene celular. Alguien me va a decir: no, es que no he pagado la carga, estoy sin dinerazo. Hermano, por favor. Todos tenemos opción a llamar a alguien. El Señor no quiere que usted llame a los 7.000 millones de habitantes, que se concentren en su familia, en sus amigos, en su vecindario y en sus conocidos.
¿Ves qué sencilla es la prueba del Señor? Repaso final. Dios está probando a la Iglesia Adventista del séptimo día en su amor, en sus obras de servicio, en su fidelidad y en su obediencia. ¿Probándolos en qué? En el régimen alimenticio, en la enseñanza de la historia y de la profecía, en la fidelidad a los mandamientos, especialmente en el sábado. Eso no significa que usted observe el sábado y se dedique a mentir, pues. No. Se entiende que es toda la ley de Dios, pero en especial el sábado. El Señor nos está probando en la enseñanza de la Biblia. Hay millones de seres humanos que quieren escuchar qué significa tekel, uparsin. Mene, tekel, uparsin. El Señor quiere que despejemos la mente de la gente que está bebiendo del vino, del furor de Babilonia. El Señor quiere que estemos practicando los ejercicios espirituales, oración, estudio de la Biblia, comunión con la iglesia, compartiendo la fe. Día a día estamos siendo probados en estos asuntos. Si usted sale victorioso, podrá enfrentar lo que vamos a empezar a estudiar a partir de mañana. Si usted sale victorioso en esta prueba de fe, podrá enfrentar el tiempo de angustia, podrá enfrentar la abominación desoladora, podrá enfrentar la venida del desolador, podrá enfrentar los últimos engaños satánicos del tiempo del fin, porque su fe, basada en estos 6 medios de prueba, será consolidada y afirmada en el Evangelio, crecerá firme de la mano del Señor. Piénsalo, querida iglesia. Cada día estamos siendo probados con Cristo. No menosprecies este llamado divino. Cambia tu vida y que el Señor te bendiga. Tenga victoria y alcances la redención para gloria del Señor. Vamos a orar. Continuamos mañana con las últimas circunstancias en las cuales seremos confrontados. Ya los mencioné: el gran tiempo de angustia, la abominación desoladora, la venida del desolador y los últimos engaños satánicos. Estos 4 mensajes que van a ser reunidos, 2 en el viernes y 2 en el sábado, son cruciales para nuestra experiencia. No se los pierdan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos y exaltamos por tus maravillas. Bendito seas tú, Señor. Sabemos, Padre, que los días que vienen son difíciles. El tiempo de angustia no es fácil, ni tampoco lo es la abominación desoladora, menos la venida del desolador. Más difícil que los engaños satánicos de la época final de la historia. Pero sabemos que tú nos estás preparando para enfrentar estos engaños. Y tu preparación consiste en probar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro espíritu de servicio, día a día. Por eso le suplico, Señor, que usted derrame el poder de su Santo Espíritu sobre nuestro corazón, sobre nuestra conciencia, y nos ayude a tomar decisiones para la vida eterna. Lo suplico sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.